Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Feliz provecho a aquellos que están almorzando, aquellas hermanas amadas que están todavía afanadas en el almuerzo. Dios me las bendiga. Qué bueno pues poder llegar hasta sus hogares, hasta la intimidad de sus casas a esta hora de la tarde, prácticamente la 1 de la tarde en punto. Damos gracias al Señor que nos permite acercarnos a través de este medio. Saludos de mi parte y también saludos de parte de mi esposa en esta tarde para cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Buen provecho a aquellos que están almorzando en esta hora, ¿verdad? Gracias porque en ese tiempo de comida pues nos permite acompañarles a cada uno de ustedes. Y pues aquí estamos puntualitos, ¿verdad? Para iniciar este programa que hoy creo que empezamos. Hoy damos inicio, ¿verdad? Hoy nos estamos estrenando, es nuestro primer programa a esta hora. Esperamos que sea de bendición y esperamos la participación, mis amados hermanos, de cada uno de ustedes, porque creo, pastor, que ese también va a ser el éxito, el hecho de estar conectados y tener inquietudes. Me decía una hermana, ¿será que pueden ser preguntas de prédicas que ya el pastor ha dado hace ratitos? Y yo le dije, pues que sí, ¿verdad? Sí, pues exactamente. O sea, el propósito de este programa es el poder resolver, poder darle respuesta a algunas interrogantes, algunas preguntas, hasta donde Dios nos permita, por supuesto. Es solamente 1 hora que vamos a estar durante pues este tiempo. Normalmente lo estábamos haciendo después del foro apostólico, del retiro virtual. Hoy vamos a tener un espacio de 1 hora porque considero que siempre hay una necesidad en casa para poder alimentar, para poder fortalecer, para poder animar y, por qué no decirlo, interactuar como familia. Pues en los demás días prácticamente son servicios, no interactuamos, simple y sencillamente pues estamos llevando la palabra del Señor a ustedes y hoy pueden hacerlo. Hay algunos hermanos que han estado interactuando antes del programa, ya hicieron sus preguntas, tenemos varias preguntas que queremos ver si nos da el tiempo a poder responderlas todas. De no ser así, pues esas preguntas las vamos a ir acumulando para el día de mañana y así para el día viernes, pero usted también puede ir haciendo preguntas de cualquier momento pues que ha surgido o ha escuchado de pronto en algún lugar y hay dudas en su corazón. Como le repito, vamos a tratar de darle una respuesta a todo ello y pues, ¿por qué no pues comenzar en esta tarde dándole gracias a Dios? Así que quiero invitarle, así que ahí donde usted pueda estar, dígale: Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llevar esta palabra, este mensaje, Señor, a hogares que hoy, Señor, a esta hora del día nos están sintonizando. Te pedimos que tu bendición pueda estar sobre ellos, Señor, y que tú puedas traer de tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, una de las características que hubo en el ministerio de Jesús es que sus discípulos constantemente le hacían preguntas. Le hacían muchas preguntas y el Señor les respondía. Y creo que una de las maneras más prácticas de poder aprender realmente es preguntando. Así que vamos a dar lectura a algunas preguntas y vamos a responderlas en el nombre del Señor. Amén. Dice, ¿por qué en los evangelios vemos que cuando le menciona a Jesús que su madre y sus hermanos lo esperaban, él enseña que su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre? Amén. Mi pregunta es, ¿por qué madre? Pues claro, porque hermanos de él somos al momento en el que nos reconoce como hijos del Padre, pero ¿por qué madre de Jesús? Y envía la cita. Amén. ¿Cuál es la cita que él toca? Mateo 12, del 46 al 50. Amén. ¿Y la tienes ahí? Mateo 12, o lo leo yo aquí. Okay. Amén. Sí. Dice Mateo 12, del 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Bueno, déjenme decirles que eso es lo lindo del Evangelio. El Evangelio en el cual estamos no es una religión, sino más bien está basado en una relación. Ahora, esta relación es una relación en diferentes ángulos, de diferentes matices, y como en la vida diaria, las relaciones que nosotros tenemos interpersonales varían, pues que ustedes tienen relaciones quizás con compañeros de estudio, compañeros de trabajo, tienen una relación cercana con su familia, tienen dentro de su misma familia hay un círculo más íntimo, porque están aquellas familias que no viven en la misma casa, pero son de la misma sangre, por ejemplo, primos, tíos, etcétera. Pero hay un íntimo más cercano, que es la familia, que es el esposo, la esposa, padres, hijos, etcétera. Entonces, de la misma manera, Dios quiere ejemplificar realmente de qué manera nosotros podemos relacionarnos con Él. Él claramente dijo: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero definitivamente somos nosotros los que determinamos hasta dónde queremos llegar en nuestra relación con Él. Entonces, lo lindo de esto es que, por ejemplo, antes de que Cristo viniera a la tierra, nadie se refería a Dios como un padre. Nadie. O sea, nadie. El único que se le conoció como un hijo de Dios en el Antiguo Testamento fue Adán. Adán se le conoció como un hijo de Dios, pero de allí a nadie más. Cuando Jesús aparece en la tierra, comienza una nueva dimensión, comienza un nuevo tiempo, porque él comienza a declarar que Él es el Hijo de Dios. Y por eso Satanás mismo, imagínate, Satanás tiene conflicto con esa declaración, porque él no había oído que nadie se llamara Hijo de Dios después de Adán. Y ahora aparece alguien diciendo que es hijo de Dios. Entonces viene y lo empieza a cuestionar y empieza a tentarle y le empieza a decir: si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ustedes saben perfectamente que el Señor respondió de diferentes maneras. Dijo: si eres hijo de Dios, tírate, ¿verdad?, de este pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres hijo de... Bueno, él lo empieza a cuestionar en estas áreas, pero eso era algo constante, incluso hasta que llegó a la misma cruz del Calvario. Comienza él a cuestionar esa declaración que él había hecho. Lo hace a través de los fariseos, a través de los escribas. Muchas gracias. Porque le dicen: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y le decían también los ladrones: y bájanos a nosotros también. Entonces, uno de los cuestionamientos más terribles que el diablo trató de hacerle a Jesús cuando él estaba en la tierra fue si él era hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús murió y resucitó? Ahora ya no solamente hay un hijo de Dios, ahora vemos miles y miles y miles de hijos de Dios. Ahora, eso sí le dio un dolor de cabeza a Satanás. Entonces, fíjate que una de las formas como nosotros podemos relacionarnos, cómo podemos describir nuestra relación con Dios, es de un hijo a un padre. Pero mientras Jesús estaba también en la tierra, él dio ciertas facetas. Por ejemplo, habían multitudes, había gente que creía en Él, había gente que lo siguió a Él. Y Él viene y dice en una oportunidad, allá en el Evangelio de Juan, Él le dice a los discípulos: ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que ustedes como mis amigos van a saber a lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay una etapa, digámoslo, una relación de nosotros a Dios que puede ser de siervo, ¿verdad?, a Señor, o puede ser de amigo a amigo. Por ejemplo, a Abraham se le llama amigo de Dios. Ahora, cuando Jesús resucita, pues Él empieza a llamar ya a ellos, no les llama siervos, no les llama amigos, Él les llama hijitos. Hijitos, le dice, Él aparece a la orilla de la playa en Juan capítulo creo que 20, y Él le dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? O sea, ya les comienza a hablar como un papá.
Pero cuando vamos a la carta de los Hebreos, dice que Él es nuestro hermano también. Si quiere, vamos a Hebreos capítulo 2. Dice en el verso 12. Bueno, desde el verso 11 dice. ¿Lo tienes ahí? Hebreos 2:11. 11 y 12. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Amén. diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Léeme el verso 13 también. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjese la relación que Jesús, porque Jesús es el que está hablando acá. Él dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, no solamente somos siervos, amigos, hijitos, sino hermanos de Él. Y más adelante en el verso 13 dice, Él, yo y los hijos que Dios me dio. Es por eso que uno de los términos, cómo podemos llamar a Jesús también, es Padre. Por eso dice allá en la famosa profecía mesiánica en Isaías, capítulo 9, donde dice, ¿verdad? Y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hay una de las cosas, ¿verdad? Un niño, léeme ese verso, un verso antes. Isaías 9, Uh-huh. versículo 6, no Ajá. sé si... Es el 6 el que dice admirable consejero. Sí, Un verso antes. el 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, No, hay uno antes entonces. multiplicaste la gente, Le dice un niño no es nacido. es que ese es el 6, Ah, léeme el 6 Ujú. entonces, perdón. es donde Ajá, sí. dice, porque un niño nos es nacido, Amén. Ah, pues sí, ese. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ese niño que nació en Belén, porque es una profecía mesiánica, a ese niño se le llama Dios. ¿Sí? Fíjese que de ahí se le está llamando Dios, o sea, Jesús es Dios. Dice, y se le da este nombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, pero también Padre eterno. Entonces es un Padre. Ahora, entonces fíjense cómo cambian estas relaciones, ¿verdad? Pero esa es en la medida de acercamiento. Por eso les decía esa cita cuando Jesús le dice, ya no les llamaré siervos, no sé si me la puedes buscar también, sino que les llamaré amigos. Está en el Evangelio de Juan. No sé si está entre el 14 en adelante, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Pero él les dice, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No sé si es Juan 17, tal vez, 18. ¿Sí? ¿Cuál es? Es Juan 15, ¿Ah, sí? donde dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ya no les llamaré siervo amigo. ¿Cómo dice? ¿Por qué les llama amigos? Dice al principio del verso. Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, fíjense eso es importante. Entonces, ¿cómo es que yo paso de siervo a amigo? Cuando yo hago lo que Él me está mandando. Entonces, cada relación como que conlleva un requisito. O sea, ser creyente a ser un discípulo lleva un requisito. ¿Cuál es la diferencia entre ser un creyente a ser un discípulo? Seguirlo. O sea, cuando yo sigo al Señor, yo me convierto en un discípulo. Una de las características de un discípulo es que se bautizó. Porque hay gente que está dentro de las iglesias, creyó, pero no se quiere bautizar. Entonces no es un discípulo, porque el Señor dio la orden. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como que para cada relación hay un requisito. Ahora, dentro de todo ese tipo de relaciones, hay una relación de madre. O sea, porque es el texto que leíamos al principio, que era Mateo 12, donde dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ya vimos la relación de creyente, ¿verdad? Ya vimos la relación de discípulo, la relación de siervo, la relación de amigo, la relación de hermano.
pero aquí hay una relación todavía extra que es la de madre. Ahora, ¿cómo es eso? Ahora, ¿cuál es la característica de la madre? Porque quien llega a buscarlo es María. Y interesante, nunca Jesús llamó a María mamá, siempre se refería a ella como mujer, ¿sí? Siempre se refiere en la Biblia como mujer, nunca le dijo, oye madre, no. Él ocupó el término madre, sí, para referirse a María, pero nunca lo hizo personal. Entonces, a él viene y le dicen, él estaba predicando cuando de pronto le entra alguien y le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera esperándote. Entonces Jesús le responde, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señala a todos los que estaban con él. Ellos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí viene otro requisito. O sea, ¿quién se convierte en hermano y madre del Señor? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. No solamente aquellos que creyeron, no solamente aquellos que se bautizaron, no solamente aquellos que de pronto van a la iglesia, no, aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Ahora, miremos las características para entender entonces cómo podemos llegar a ser madre. Imagínense, madre de Jesús, tenemos que ir a ver a María, porque fue la madre de Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando ella estaba sola, todavía desposada con José? Se le apareció el ángel, le dijo que había sido escogida para llevar en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando ella oye todas las palabras que el ángel está diciendo, ella dice, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces eso hace que María llegue a convertirse en la madre del Señor porque aceptó la palabra del Señor. Ahora, este concepto, como les digo, es una relación, es un tipo de relación. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Gálatas 4:19, viene el apóstol Pablo y él habla de dar a luz, un hombre dando a luz. No sé si ustedes se lo conciben, que un hombre puede dar a luz, pero Pablo sí dice que él estaba por dar a luz. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un hombre que está sufriendo dolores de parto. Ahora, eso es espiritual, no es literal. Pero ¿por qué estaba sufriendo dolores de parto este apóstol, este siervo? Porque quería que Cristo fuera formado en otros, ¿sí? Entonces, él se estaba convirtiendo en lo que quería dar a luz, era hijos a la manera de Jesús, que estuvieran formados a la manera y el carácter de Jesús. Y eso lo volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 12, cuando hay una mujer que es figura de la iglesia y está también en la angustia del alumbramiento. Verso 1, como dice, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, ¿verdad? Es Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. En el verso 4, donde dice que dio a luz un hijo varón. Amén. Verso 5. Dice el 4, no, amén, el 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjese. Y volvemos a leer esa característica de ese hijo, porque amén. Es bien importante. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Amén. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ese hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regir con vara de hierro todas las naciones. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, dice en el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, a los que están dando a luz, ahí podríamos decir es a Cristo mismo, de una manera espiritual, pero está dando a luz a los más que vencedores, aquellos que van a ser arrebatados. Entonces, cuando hablamos de una relación de madre de Jesús, está hablando de que nosotros debemos aprender a dar a luz a Cristo en nuestra vida, que Cristo sea formado en nosotros, pero aún más, que sea formado en otros, ¿sí? Entonces,
creo que esta característica, esta relación de madre a hijo es más para un ministro de Dios que está sufriendo, que está teniendo como el apóstol Pablo dolores de parto para que Cristo esté siendo formado en otras vidas. Ahora, esa, a pesar de que es una relación muy grande entre nosotros y Dios, la relación más íntima que puede existir es el de esposa, ¿sí? Porque por eso la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero y su esposa se ha preparado, dice, alégrense, regocíguense porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces, nosotros tenemos que ir como que avanzando de relación en relación con Dios. Yo no sé cómo está la relación suya con el Señor, pero debe ir avanzando poco a poco. Si usted es un creyente, le animo para que llegue a ser un discípulo. Si es un discípulo, le animo para que llegue a convertirse en un siervo. Si es un siervo, le animo para que llegue a convertirse en un amigo de Jesús, ¿verdad? Que llegue a convertirse en un hermano del Señor, en una madre del Señor, pero la relación, el clímax, ¿verdad? Podemos decir lo más elevado es el de esposa. Amén. Otra pregunta. Amén. Tengo otra pregunta del mismo hermano que me envió esa pregunta, la primera, pero ya que tú estás mencionando eso, o creo que este es. Hay una pregunta que también me hicieron antes de comenzar el programa y dice, pastor, ¿cómo saber que daré la talla para irme con el Señor? Ok. ¿Cómo sabré qué dar la talla? Miren, mis amados hermanos, aquí creo que definitivamente debemos de tomar nuestra vara de medida, que es la palabra del Señor. O sea, hay algo que nosotros debemos de tener certeza y seguridad en nuestro corazón. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Es decir, lo que Dios inicia, Él lo termina. Dice también Romanos capítulo 8, creo que es el verso 28, 29, que pero los que antes conoció, a esos también predestinó, y a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ahora, es bien interesante porque lo que está hablando está hablando en pasado, es decir, a los que conoció, a esto los llamó. Perfecto, entonces nosotros nos llamaron porque nos conocieron. A los que llamó, también los santificó, a los que santificó los justificó, pero hasta ahí está bien, pero lo tremendo es que dice luego, y a los que justificó también los glorificó. Ahora, esa etapa no hemos llegado nosotros todavía, no somos seres glorificados, pero ya la palabra lo declara como que es algo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque para Dios, delante de los ojos de Dios, ya estamos glorificados. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que Él comenzó lo va a terminar. Ahora, creo que la persona que ha hecho esta pregunta no debe preocuparse si va a dar la talla. La va a dar. El problema es cuándo. Ese es el problema. ¿Cuándo la va a dar? Porque dice, vamos a Filipenses capítulo 1, verso 6, que les leía al inicio. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Pero cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día ¿Y cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuál es el día del Señor? La gran tribulación. Entonces, si no das la talla hoy, la vas a tener que dar después en la tribulación. Si me muero antes de que venga la tribulación, entonces la vas a tener que dar en las cárceles, en esos lugares terribles de tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. También pues lo podemos ver desde esa óptica, porque eso lo podemos ver también en los tiempos tribulacionarios, pero lo vas a dar la talla, la vas a dar definitivamente. El punto es cuándo, en qué momento. Entonces aquí tendríamos que hablar cuándo vamos a dar esa talla, que la vas a dar, pero cuándo la vas a dar, cuáles son los elementos que Dios utiliza para que la demos. Uno de ellos aparece en Efesios capítulo 4, verso
11, cuando Dios dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, hasta que dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El otro verso. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que Dios está utilizando hoy para formarnos, una de tantas cosas que Dios utiliza son los ministros primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si nosotros no estamos expuestos a esas 5 unciones del Señor, difícilmente vamos a dar la talla hoy, ¿sí? Difícilmente, pero la vas a dar, pero mi consejo es, oye, en este tiempo, ahora, ¿y cuál es la medida que debo de dar? Bueno, tenemos que parecernos a Cristo, Él es la talla, o sea, Él es nuestro nivel de comparación, no es el pastor, no es un hermano que tú conociste hace muchos años muy espiritual, no, es la talla de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, te voy a leer una más y luego te leo, porque hay varias, tenemos varias. Dice, pastor, ¿por qué Dios permite que nosotros como sus hijos estemos atravesando por todo esto, lo que está sucediendo hoy? Bueno, miren, sé que a veces surgen muchas preguntas en torno a esta situación. Hoy en la mañana, una de las cosas que el Señor me hacía comprender es que Dios es un Dios que abre puertas y cierra puertas. Y hoy, pues, podríamos decir de una manera simbólica, las puertas están cerradas, ¿sí? Las puertas están cerradas porque no podemos salir, no tenemos la libertad. Pues usted puede decir, puedo salir de mi casa más si usted trabaja, va a su trabajo, si no dice, puedo salir de mi casa cuando me toca el turno del número de mi DUI. Sí, pero el país está cerrado y los países están cerrados. ¿Cuándo habíamos visto que las naciones, las fronteras se cerraran? No se puede circular, entonces podríamos decir en manera simbólica que las puertas están cerradas, Dios las ha permitido que se cierren, pero cuando Dios cierra puertas es porque está haciendo algo interno en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, veamos cuándo se cerraron puertas en la Biblia. Se cerró la puerta del arca, ¿sí? Y los guardó de un diluvio, de algo que iba a estar afuera sucediendo, ¿verdad? En el mundo y destruyendo vidas. Israel, cuando pasó la plaga, aquel ángel destructor de la muerte, cuando ellos salen de Egipto, todos tuvieron que estar con sus puertas cerradas. El Señor los guardó estando allí y ellos solamente tuvieron que poner una señal de sangre en las puertas. Pero entonces hoy estamos en un confinamiento y estamos a puertas cerradas, pero definitivamente el Señor está guardándonos de algo, pero al mismo tiempo está trabajando en nuestra vida. Todas las cosas, dice Romanos 8:28, cooperan para bien a los que amamos a Dios. Entonces, que nos es difícil entender la manera como Dios trabaja y cómo Dios opera, eso es otra cosa. También Isaías, creo que es Isaías 26, donde Dios le dice a su pueblo, escóndete un poquito, por un poco tiempo, mientras dura mi indignación, pero es un breve tiempo. Entonces creo definitivamente que el Señor en este tiempo, Él está preparándonos. Él lo ha permitido, debemos de ver mucho más allá, los tiempos, y esto es una de las cosas que me ha estado inquietando el Señor quizás para hablar, quizás el fin de semana. Estuvimos el año, creo que antepasado estuvimos hablando de un tiempo de primavera, en el año del reposo, el 2018, creo que a finales del reposo estuvimos hablando de tiempos de primavera, entramos al año del renuevo, empezamos a ver cosas enormes, pero ahora estamos en un tiempo, ya no podemos decir de primavera, hoy estamos en un tiempo de invierno, pero aún el tiempo de invierno es bueno, buenísimo, o sea, porque a pesar de que decir, ¿cómo va a ser que el invierno es bueno? Sí, y hay que hablar de eso, pero aún el tiempo de invierno, nosotros podemos buscar de Dios en este tiempo de confinamiento y de encierro. Amén. Tu nuestra hermana Tita, nos manda saludos, mi hermana. Amén. Nos manda la cita.
Amén. que tú decís que se encuentra en Isaías 26, Amén. ¿Lo tienes capítulo ahí? 20, Amén. perdón, Gracias. capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Amén. Ahí está la cita entonces. Isaías 26, versículo 20. 20. Amén. Gracias. Ok, la otra pregunta dice, ¿por qué Jesús estando en la cruz ve a María, su madre, y le señala a Juan diciéndole que este es su hijo y viceversa con Juan, diciéndole que María es su madre? Amén. Bueno, mire, de aquí es donde se agarran muchos para poder afirmar de que María es madre de todos. ¿Sí? ¿Tienes la cita ahí para que aquellos que quieran saber dónde aparece? En Juan, él estando en la cruz, le dice a... Amén, está en la cita Juan 19, del 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense, léelo así despacito. Fíjense, por eso les decía que Jesús nunca le dijo madre a María. Amén. ¿Cómo le dice? Okay. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Fíjese, o sea, el escritor sí nos hace ver que era la madre de Jesús. Pero Jesús nunca le dijo madre a María. ¿Por qué no le dijo madre, he ahí tu hijo? No, le dijo mujer, he ahí tu hijo. También eso aparece allá en Juan capítulo 2, si puedes buscármelo rápidamente. Amén. En las bodas de Caná. Amén. Cuando él le dice, ¿verdad? Se les ha acabado el vino y él le dice mujer. Ajá. Dice, y voy a leer desde el versículo 3 del capítulo 2 de Juan por confirmar lo que tú estás diciendo, porque el escritor le dice, en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, no le dijo que tienes conmigo madre, no, que tienes conmigo mujer. ¿Por qué? Porque a pesar de que María había prestado su vientre para que Jesús naciera, María no tuvo nada que ver con esa gestación. Es que Jesús, por eso cuando la gente dice que como tienen este concepto, mucha gente dice que como María fue la madre de Jesús y como Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. No confundamos. No confundamos Chana con Juana, que son dos diaconisas diferentes. Mire, Jesús es Dios, amén. Pero cuando dice la Biblia que María es madre de Jesús, está hablando de la humanidad, pero porque ella prestó su vientre. Pero la sangre que corría en María no corrió en Jesús. No tuvo que ver, no hubo un hombre que estuvo de por medio para el nacimiento de Jesús, tampoco una mujer. Ella, por eso aún el parto que de María tuvo que ser especial, porque no podía haber una contaminación, porque si Jesús tenía la misma sangre de María, la misma sangre humana, no pudiera haber sido redentor, porque hubiera nacido también en esclavitud. No pudiera haberse convertido, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en nuestro Goel, en nuestro Redentor. Tenía que ser un pariente cercano el que nos iba a redimir, porque eso decía la ley, el que debía redimir debería ser un pariente cercano. Y por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para librar por medio de la muerte aquellos que estaban sujetos a la muerte. Entonces, y destruir a través de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, dice, y liberar así a aquellos que estaban sujetos a ella en temor. Ahora, interesante, porque Jesús estando en la cruz entonces, paremos, no le dice madre, le dice mujer, pero interesante, ¿por qué le dice mujer ahí tu hijo? Y le dice luego a Juan hijo, ahí tu madre. Entonces de ahí se agarran algunos, no voy a mencionar, no voy a poner títulos, de que María es nuestra madre, porque Juan nos representa a nosotros y entonces nosotros tenemos que
que decirle madre. No es así, en ningún momento. Ahora lo interesante es por qué. Ahí sí me tendría que tardar. Si yo contesto esta pregunta, ya no contesto otras. Pero voy a tratar de explicarlo un poquito. Y es que Juan, hubo un rumor en los tiempos antes, después de que Jesús resucitó, si ustedes se recuerdan en Juan capítulo 21, creo que es, cuando Jesús aparece y dice que él toma a Pedro aparte y le empieza a hacer unas preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? ¿Verdad? Y Pedro al final se entristece, pero le dice el Señor, una de las cosas que le dice a Pedro es, cuando eras más joven, Pedro, tú te ceñías, te calzabas, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, Pedro, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, dando a entender de la muerte con la que él iba a glorificar al Señor. Pero dice que Juan venía detrás. Y entonces viene Pedro y dice, Pedro, ¿verdad? Viene y dice, ¿y qué de este? ¿Me estás diciendo lo que me va a pasar a mí? O sea, él entendió que iba a morir. Pedro entendió perfectamente que lo que Jesús le estaba diciendo es que iba a morir, pero ¿qué de este? Le dice. Bueno, ¿y a ti qué le dice? Sí, en otras palabras, en buen salvadoreño, ¿y qué te importa? ¿Qué voy a hacer con él? Si yo quiero que él quede, lémese todo ese verso, hasta que él venga. ¿Qué? Juan 21, del 15 en adelante, ¿verdad? Pero específicamente, donde dice que si yo quiero. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Seguimos leyendo. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Imagínense, o sea, ahí Juan está un poco de modesto, ¿verdad? Porque él dice, no, él no dijo que yo no iba a morir, él dijo que podía quedar hasta que él viniera. Y hubo un rumor muy grande, entonces por lo menos lo que podemos, y realmente podemos ver que Juan fue el último de los apóstoles. Algunos dicen que murió, yo no creo que haya muerto, yo creo que él fue arrebatado por el Señor. Entonces, ¿por qué le encargaron a Juan a María? ¿Por qué no se le encargó a Pedro? ¿Ah? Se puede imaginar de saber, ¿verdad? Pero ¿por qué a Juan? Porque Juan se tenía el concepto, ¿verdad? Por lo menos entre los hermanos, que él no iba a haber muerte. Pero yo creo que Jesús sabía que Juan no iba a morir. Y le estaba encargando, ¿verdad?, a una de las mujeres que realmente, ahí sí lo tenemos que reconocer, la Biblia lo dice, bendita tú entre las mujeres y bendito, bueno, el fruto de tu vientre, ¿verdad? Pero bendita tú entre las mujeres. ¿Quién realmente como María, que llevó en su vientre al Hijo de Dios, realmente, y es una mujer pues definitivamente privilegiada, y él no la podía dejar así descuidada, ¿no? Y se la entregó, se la confió al discípulo amado, y aquel que se tenía el concepto que realmente no iba a haber muerte. Entonces, hay algunas cosas que tendríamos que hablar ahí, pero no me quisiera extender para también dar algunas respuestas a otras preguntas. Amén. Amén. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo evangelizar a alguien que me dice, ¿cómo puedo creer en ese Dios que me dices si está permitiendo todo esto? Amén. Bueno, miren, esa es la excusa de todo hombre, ¿verdad? Humano alejado de Dios, echarle la culpa al Señor de las cosas que otros hacen. El hombre le ha dado la espalda a Dios completamente y ahora Dios es responsable de todo lo que pasa en el mundo, y eso no es así, eso es absurdo. O sea, Dios no es responsable. Ahora, ¿por qué lo permite? Pues Dios Dios va a permitir muchas cosas que Él no las desea, pero es el resultado
realmente de nuestras decisiones de vivir alejados de Dios. Sí, es como quisiéramos decir, ¿verdad? Una jovencita, ¿verdad? En su desenfreno, inmoralidad, ¿verdad? A muy temprana edad, ¿verdad? Termina embarazada. Ella puede arrepentirse, puede pedir perdón, pero eso no quiere decir que va a quitar la consecuencia de su embarazo. Ahora no le puede echar la culpa a Dios. ¿Y por qué ahora dejaste que yo quedara embarazada? No, pues ese es el resultado de todas sus decisiones, malas decisiones y su alejamiento a Dios. Entonces, todo lo que estamos viendo en el mundo, el hombre, mire, el hombre es el depredador número uno del planeta. Quien ha destruido el planeta no es Dios, es el mismo hombre. El mismo hombre ha destruido el planeta con todos sus inventos, con toda su violencia, y por eso hay un pasaje, creo que en Apocalipsis 17 está, donde dice que viene el tiempo en que Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre ha destruido la tierra. Ahora, lo que dice esta persona, ¿verdad? Esta hermana o hermano, el hombre siempre va a echarle la culpa a Dios de todo. Ahora, creo que la manera de evangelizar es decirle, ¿y por qué le estás echando la culpa a Dios? Es lo que acabamos de decir, porque vamos a echarle la culpa a Dios si el hombre mismo ha sacado a Dios de sus vidas, ha sacado a Dios de sus familias, ha sacado a Dios de las escuelas, ha sacado a Dios de la Constitución en algunos países. O sea, se han olvidado de Dios, y ahora que suceden todas estas cosas, no es producto de Dios, es producto de nuestras decisiones, es la consecuencia de habernos alejado del Señor. Entonces creo que la manera de poder decirle a alguien es eso, ¿verdad? Definitivamente esta persona al momento de evangelizar debe saber que no es que Dios permita, no, ese es el resultado de una vida alejada de Dios. Amén. Dice, pastor, tengo una pregunta en cuanto a los celos, ya que como el lunes fue un estudio de matrimonios, si la pareja falló antes de conocer a Cristo, ¿por qué aún eso afecta? Amén. Bueno, mis amados, una de las cosas que debemos entender es que lo que trae sanidad al corazón del hombre es el perdón. Si usted, amada hermana, aún le afecta algunas situaciones de la vida pasada de su esposo, de su marido, es porque simplemente no ha perdonado de corazón. Porque el perdón, una de las consecuencias, de los resultados de perdonar es sanar. El punto aquí es que no entendemos lo que significa el perdón. Yo pues he conocido gente que a veces hablando con ellas en consejería me dicen, pastor, yo voy a perdonar, pero cuando ya no sienta nada. Les digo, pues nunca vas a perdonar, porque primero es el perdón y luego es la sanidad, no es al revés, no es que primero tienes que sanar y después perdonar. Ahora, muchas veces vas a perdonar y todavía el dolor lo vas a tener. Por eso hay gente que dice, pero es que yo perdoné, pero todavía siento ese dolor, siento todavía esa situación. Sí, pero ya comenzaste a dar un paso. Por eso le dice el Señor a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces he de perdonar al que pecare contra mí 7 veces? No, le dice el Señor, hasta 70 veces 7. Pero cuando vemos el contexto, el apóstol Pedro está diciéndole al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar al día al que me ofende? Entonces son 70 veces 7 al día. Eso multiplicado podemos decir 490 veces, pero realmente lo que significa es todas las veces que sea necesario perdonar a tu hermano que peca contra ti, diariamente tienes que perdonarlo. Ahora, vas a perdonar 1, vas a perdonar 2, vas a perdonar 3, 4, 5, hasta que eso traiga sanidad a tu corazón. Se va a llegar un momento en que va a traer sanidad a tu vida. Solamente por el hecho de poder haber perdonado, porque el perdón conlleva el declarar, porque perdonar significa liberar, como hablábamos en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Una persona que nos ofende adquiere una deuda con nosotros, pero el perdonar significa liberar de esa deuda a esa persona. Entonces vamos a tener que seguir confesando, declarando y trayendo sanidad a nuestro corazón, orando por esa persona, bendiciéndola, y en este caso en una pareja, pues
perdonando todo el tiempo, haciéndonos, ¿cómo les puedo decir yo? Constantemente haciéndonos esta disposición en nuestro corazón de decir, yo me dispongo a perdonarlo. Cuando vengan esos pensamientos de recuerdo a tu vida, decir, yo ya lo perdoné, porque una de las cosas que va a ser el perdón, y es que no es que vaya a hacerte olvidar necesariamente lo que pasó, no es que venga una amnesia divina y te olvides. En algunos casos tal vez Dios obre un milagro de esa magnitud, porque no digo yo que no pueda suceder, pero una de las cosas que Dios puede hacer es que los recuerdos ya no te hagan daño. Eso sí lo puede hacer el Señor. Porque una cosa, imagínense una persona, una mujer que fue violada. Esos recuerdos, esos recuerdos van a venir siempre a su vida, aunque ella quiera quizás en un momento olvidarlos, eso puede venir a su mente y traer un dolor a su corazón. Pero si esa persona perdona, es decir, ¿qué me está diciendo, pastor? Que tiene que perdonar a esas personas que le hicieron eso. Sí, tiene que perdonar, no hay otra vía, no hay otro camino. Va a llegar un momento en que ese recuerdo va a venir, pero ya no le va a traer un dolor a su corazón. Y una de las formas como Dios ministra nuestra memoria es a través de la Santa Cena. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, comed esto en memoria de mí, bebed esto en memoria de mí. Necesitamos una sanidad en nuestra mente, definitivamente. Y esa sanidad en nuestra mente va a hacer que los recuerdos ya no nos dañen. Entonces, si hay dolor en el corazón de usted, hermana, todavía por algo que sucedió en el pasado, primero debe preguntarse si realmente perdonó. Ahora, si usted dice, ya perdoné, pues continúe perdonando, siga ministrando esa área en su vida, busque ministración, a lo mejor pues necesita que alguien le ayude a traer esa sanidad a su alma, pero definitivamente es el perdón, es la única puerta para poder traer esa sanidad. Ahora, recuerdos, porque creo que la pregunta decía algo del olvidar, ¿no? No, dice, si la pareja falló antes de conocer a Cristo, ¿por qué aún afecta? Afecta, ¿verdad? Entonces, está afectando, ¿verdad? Porque vienen, lo mejor pueden ser recuerdos los que están trayendo ese sentimiento, pero es ahí donde el perdón va a obrar para que aunque los recuerdos puedan estar ahí presentes, ya no dañen. Amén. Conforme a lo que estás hablando, surgieron dos preguntas, ¿verdad? Pero te voy a hacer esta que es bien puntual, me llama mucho la atención. Dice, hay una persona que me ha hecho daño desde hace muchos años. Yo le cuidé, le serví sin esperar nada a cambio, pero tampoco esperé un maltrato de parte de esa persona. He llegado al punto de no querer verlo, porque siempre me lastima cuando estoy cerca. ¿Es correcto alejarme de esa persona para que ya no siga aumentando ese sentimiento negativo? Y aclara, y esto me llama la atención. Siento que la distancia me ayuda. Por esa distancia incluye la iglesia. Quiero un consejo. Sí. Miren. Primero aquí tendríamos que hablar, para poder ser más puntuales, es el tipo de relación que existe. Porque no sería lo mismo, o sea, si me está hablando que esa relación es su esposo, su esposa, o es un hermano en sangre, o imagínate que es un hermano de la iglesia, o puede ser un amigo. Entonces, todo eso, de acuerdo al tipo de relación, así sería el consejo. Entonces, si es alguien, imagínate que es alguien de la misma congregación que te está haciendo daño, de la que viene a la iglesia, es un hermano X, una hermana X, creo que eso debe llevarse primero a que el paso que nos dice la Biblia en Mateo es confrontarlo, estando tú y él solo, ¿verdad? O sea, si ya asistió a eso, mira, tú me estás haciendo daño, esto y lo otro, y el daño continúa, creo que eso debe pasar ya a otras instancias. En este caso, pues, si son servidores, al encargado del departamento, si no, pues directamente a nosotros como pastores, para poder intervenir y ver cuál es la situación que se está pasando, porque eso es lo que la Biblia dice.
en Mateo, creo que es 18. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si no te oyere, llama a 2 o 3 testigos. Y si no lo oyere, llama a la congregación. Y si no lo oyere, tenlo por gentil y publicano. Entonces, en este caso, pues puede llegarse a un momento a determinar a un hermano, decir, nuestro hermano no quiere entender y está haciendo daño a otro. Solo para confirmar lo que estás diciendo, me está diciendo la persona que es su cuñado. Ah, sí, pues, bueno. Pero de la... Sí, pues, imagínense. Entonces, aún así, ahora, la cuestión es que debe existir entonces esto que yo estoy hablando. O sea, debe haber una intervención pastoral para poder arreglar la situación. No te puedo decir, aléjate, porque eso quiere decir te vas de la iglesia y es tu casa, es tu familia. Eso es como que decir, imagínate que son entre hermanos de la misma sangre, de la misma casa. ¿Cómo le voy a decir? Hijo, andate, pues, porque tu hermano cómo te pega. No, o sea, hay que solventar la situación. Entonces, estás en una casa, en una familia, hay que solventar la situación, ¿verdad? Como pastores y ver dónde está el problema. Ahora, ya vamos a hacer nosotros como pastores que vamos a determinar qué es lo que se tiene que hacer en este caso. Porque nosotros no podemos, mira, hay gente que dice que usted no puede echar a nadie de la iglesia. Mira, como echar a nadie, directamente así por así, no, pero la Biblia dice, si tú me ayudas a buscar aquellos que persisten en pecar o que causan divisiones, después de 2 o 3 amonestaciones, dice, deséchalos. Fíjate que interesante. ¿Lo tienes ahí en Tito, Timoteo? Sí. Entonces tienes que desecharlo. Entonces, es algo muy duro como pastor, pero el pastor tiene que cuidar y ver cuando realmente hay alguien dentro de la misma congregación que no quiere arreglarse, porque no es, por eso no es su casa, es la casa del Señor y hay principios, hay normas dentro de la casa del Señor. ¿Qué dice? Es Tito 3. Tito 3, digamos el 10, que es el más puntual. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Entonces, fíjense, pero hay amonestaciones, 1 y 2 amonestaciones, es decir, tiene que amonestarse, o sea, no puede decir a la primera, pues vete, vayas y ya no venga a la iglesia, no, hay amonestaciones, puede estar causando divisiones, es de ver qué tipo de daño está causando, cuál es el problema en sí, pero eso es lo que hay que realizar. Ahora, si fuera una cuestión ya fuera de la congregación, eso ya es diferente, pues porque si la Biblia también dice, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Es decir, eso no quiere decir que tienen que andar de mano sudada, ¿va? Todo el tiempo y ser amigos y que tienen que salir juntos. No, hay un distanciamiento. O sea, si hay alguien que nos está haciendo daño, definitivamente son amistades, son relaciones nocivas para nosotros, pues hay que alejarnos. No necesitamos estar caminando juntos necesariamente. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Pablo y Bernabé, hubo una discusión entre ellos bastante fuerte y se separaron, pero ellos no dejaron de ser creyentes, hijos de Dios, pero tomaron mejor su rumbo cada quien. Abraham y Lot estaban en discusión y le dijo, si tú vas para el norte, yo voy para el sur, si tú vas para este lado, yo voy para el otro. Y se separaron, pero no dejaron de ser sobrino y tío. Entonces, hay momentos en que nosotros debemos de juzgar la situación y ver, pues, como iglesia, bueno, hermano, vamos a tomar esta decisión, pero dentro de la congregación, pues, hablamos con las 2 personas y vamos a buscar lo más saludable para ambos, porque lo que se busca en ningún momento es la destrucción, sino la restauración. Amén. Amén, amén. Tenemos 5 minutos. Sí, y bueno, vamos a dejar quizás pendiente una, pero me parece puntual esta que me hicieron. Pastor, ¿verdad que confiar no es lo mismo que perdonar? Es decir, no es necesario volver a confiar, aunque ya perdoné. Sí, exacto. Ahora, no es lo mismo, pero tiene que. O sea, sí, es decir, vuelvo a lo mismo, de acuerdo al tipo de relación que hay. Por ejemplo, si estamos hablando de un matrimonio, la pareja tiene que perdonar. Ahora, eso no significa que va a confiar de una vez. O sea, en el sentido de que
no quiero que lo vea, es que tiene que darle su confianza. No, a lo que me refiero es que imagínese una situación de infidelidad en el hogar. Se puede dar de muchas maneras, pero lo que se quiebra dentro de una infidelidad es la confianza. Es decir, a la hora que llegaba, con quién hablaba por teléfono, a quienes tenían en las redes sociales. Entonces empieza a haber una desconfianza, ¿verdad? Porque más si dejamos que la infidelidad se descubrió por un chat. Imaginen, por un chat se descubrió una amistad en Facebook, una llamada de repente. Entonces, claro, eso despierta que siempre que esté alguien, la otra persona, platicando por WhatsApp o viendo el Facebook, ya está siendo infiel, y no necesariamente. Entonces, lo que tiene que haber aquí es construir la confianza. La persona que fue dañada tiene que aprender a confiar, y la persona que dañó tiene que aprender a ganarse la confianza nuevamente, en este caso del cónyuge, si fuera en un matrimonio. Ahora, si fuera en otras áreas, por ejemplo, imagínate que tú le hiciste de repente un préstamo a un amigo, a un hermano de la iglesia, y no te pagó. Le prestaste ¿qué? $500 porque iba a entrar en un negocio, y la persona realmente no le salió el negocio y ya no te pudo pagar. Y entró en una discusión, que págame, que no me pagues, que aquí, que allá, ok, y vienes y terminas diciendo, bueno, lo voy a perdonar. Lo perdono completamente, ya no me debe, hermano, hagamos que usted, ese dinero, pues yo se lo regalé. Ok, y viene a la semana o al mes, hermano, présteme otra vez, ya no 500, $200. No, hermano, si 500 no me pudo pagar, hermano, entonces no me perdonó, le va a decir el hermano. No que borrón y cuenta nueva y que usted me lo regaló, esta es como que primera vez se lo estoy prestando. No, eso ya se dañó la confianza. Yo no le puedo decir, hermano, usted tiene que aprender a confiar otra vez en el hermano, porque esta vez quizás sí le va a pagar. No, ahí ya la confianza ya se destruyó, ya se deterioró, y ya no hay lugar para volver a confiar. Ahora, puede ser que sea otro hermano que quizás le pida un favor. Entonces, puede ser que este hermano ya quedó curado a hacer el bien a otros. Yo le estoy poniendo el préstamo porque es la manera como quizás me estoy dando a entender, pero puede ser de otra forma. Por ejemplo, una ayuda. Imagínense una ayuda a un hermano que vio necesitado y le pagó mal a pesar de que le ayudó. Entonces viene otro y ve una necesidad en otro y dice, no, ya no voy a ayudar porque el otro me pagó mal. Ya no voy a confiar en la gente porque paga mal. No, porque la Biblia dice, haced el bien todo el tiempo, ¿verdad? Y no devuelvan mal por mal, sino que venzan a través del bien el mal. Entonces, la confianza es algo que debe ser trabajado, pero hay áreas en la vida, como les digo, de acuerdo a la relación, que ya no puede darse lugar y se quebró definitivamente y ya no se puede volver a confiar. Amén. Tal vez tenemos 2 minutos nada más, una última pregunta, porque tenemos que terminar, mis amados hermanos. Amén. Sí me está diciendo por aquí mi hermana Eli, por ahí le dejé mi pregunta la vez pasada, pero tal vez me la puede hacer llegar nuevamente porque como hemos estado platicando y platicando por chat, quizás se me fue. No. Tal vez me la puede hacer llegar, hermanita, para yo poderla hacer. Sí, dice, pastor, ¿aún en este tiempo se debe ofrendar y diezmar? Es que he visto que en algunos lugares están orando por ofrendas y diezmos. Bueno, mire, orar por diezmos y ofrendas está bien, definitivamente no está mal. Lo que sucedió, por lo menos, y empezando esta situación, empezaron a circular en las redes y yo vi eso, porque conozco a la persona a una de las personas que lo escribió y lo vi en otros lados, pero decía esta persona que se autonombra pastor. Él se autonombra pastor porque no es que otro lo haya nombrado pastor, otra congregación lo haya nombrado pastor. Él dice que Dios lo llamó y él está pastoreando, tiene un grupo de gente, y él dijo, él siendo pastor dijo, ya no diezme, no lleve sus diezmos a los pastores, a las iglesias, mejor gástelo en su familia. O sea, yo quizás esperaba que le aplaudiera a la gente, ¿va? Qué pastor más nice, ¿verdad? Que de plano este hombre no es vividor, este hombre no le interesa el dinero, sino la gente. Vaya, puro político se dio.
No, hombre, si la ofrenda y el diezmo no es para el hombre, es para Dios. Y Dios no tiene necesidad de nuestro dinero. Si los beneficiados somos nosotros, es porque Él quiere bendecirnos. Es una prueba de fe que el Señor hace para nosotros. Es como Elías con la vida de Sarepta. Elías no tenía necesidad de comer si Dios lo sustentaba, pero a quien Dios quería bendecir era la viuda de Sarepta, que en su escasez ella lo poco lo pudiera poner en las manos de Dios y Dios lo iba a multiplicar. Entonces es algo que Dios quiere trabajar en nuestra vida a través de los diezmos y las ofrendas. Ahora, que debemos ofrendar y diezmar, sí, creo que es cuando más debemos hacerlo. Hablaba yo hace poco de Isaac en Génesis capítulo 26, creo que es el verso, no me recuerdo si es el verso 12, donde dice que él sembró en la tierra, hubo un tiempo de hambruna en la tierra, pero él sembró y cosechó al 100 por 1. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, echa tu pan sobre las aguas porque no sabes el mal que ha de venir sobre la tierra. En Daniel capítulo 9, creo que es el verso 27, si no mal recuerdo, dice que el desolador lo que iba a hacer era hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, lo que iba a quitar era el sacrificio y la ofrenda, iba a quitar la ofrenda. Una de las cosas que se ha procurado hacer hoy, el enemigo está haciendo, es que la iglesia no pueda ofrendar y no pueda diezmar. Ahora, yo no veo mal de que se esté orando por diezmos y ofrendas hoy en este tiempo. Me imagino que lo está diciendo porque lo está viendo a través de las redes. Yo considero un poco, es Will Martínez, eso es mío, antiético decir, hermano, aquí está la cuenta bancaria para que ustedes depositen su ofrenda y su diezmo. En este tiempo creo que lo veo antiético, ¿verdad? Incluso bueno, iglesias que manejan de esa manera, ¿verdad? Las cuentas y digamos lo voy a decir yo, por ejemplo, yo quiero diezmar, yo pido una cuenta, pero no me la están diciendo, me están diciendo, ¿verdad? Mira, aquí está la cuenta para que usted diezme, no, vengo yo y yo averiguo cuál es la cuenta para yo poder diezmar en Guatemala, porque yo no diezmo aquí, yo tengo que diezmar en Guatemala. No han aparecido, ¿verdad?, en las redes que tienen que diezmar en Guatemala. Ahora, si yo pregunto cómo hacerlo, me van a dar instrucciones. Hay gente que a nosotros nos pregunta, pastor, ¿y cómo puedo ofrendar y diezmar? Nosotros podemos darles instrucciones. Ha venido gente a la casa a entregar un sobre, a entregar una ofrenda, y nosotros oramos, ¿verdad? Le decimos a la gente, pase, oramos, bendecimos, las presentamos delante del Señor. Ahora, como les digo, yo veo antiético al decir, bueno, hermano, si usted quiere ofrendar y diezmar, aquí está el número de cuenta. Hay gente que me ha pedido, pastor, ¿y usted tiene el número de cuenta para poder hacer llegar mi diezmo? Sí, yo manejo cuentas bancarias, ¿verdad? A mi nombre. Digo, si usted tiene el anhelo y deseo, usted deposítelo y nosotros oramos. Entonces, no es algo que se tenga que impedir, no es algo que decir, uy, hermano, hoy estamos en escasez, estamos en un tiempo difícil, no hay que diezmar ni ofrendar. No, es cuando más debemos hacerlo. Por eso les daba las citas anteriores. Y si se ora, como le digo, se tiene como por decir, a la iglesia se le quiere enseñar, hermano, usted no puede venir a ofrendar quizás a la iglesia hoy, pero puede tener una cajita, ¿verdad? Y quizás dentro de nosotros, la reunión, el servicio, vamos a estar orando por esas ofrendas, y cuando venga y todo esto se restaure, pues usted trae esa ofrenda y la prepara y la trae, perfecto, yo no lo veo mal tampoco. No lo estamos haciendo nosotros, pues porque no hemos sentido quizás ¿cómo le podría decir yo? El mandamiento de Dios, la voz del Señor para estarlo haciendo. Sí hemos recibido diezmos, sí hemos recibido ofrenda, pero no hemos recibido quizás el mandamiento de Dios como para decir, hermano, esté apartando sus ofrendas en estos días, y cuando volvamos, pues usted la puede traer. Podría hacerse eso, pero eso creo que va a ser un rema que Dios le va a dar a cada quien en lo personal. Nosotros no lo hemos recibido como pastores, pero si hay que diezmar y ofrendar, sí, mis amados hermanos, creo que hay que hacerlo en la medida de fe que cada uno de nosotros tengamos, debemos hacerlo. Y le puedo decir algo, como el diezmo y la ofrenda lo que conlleva es una bendición, definitivamente. ¿Qué sucedió cuando la viuda de Sarepta le dio primero lo poco que tenía, la única torta que tenía se la dio al profeta?
O sea, el profeta era un representante de Dios, se lo dio a Dios. ¿Qué sucedió? La harina y el aceite no cesaron. Si ella se iba a comer el último bocado con su hijo, pero después de haberle dado a Dios primero, ella continuó comiendo y no cesó el aceite, no cesó la harina. Y lo que nosotros estamos viendo ahora, pregúntele ahí, hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, si usted tiene la confianza, hermano, usted está diezmando, usted está ofrendando. Mire, nosotros, porque ellos nos han contado los testimonios, que cómo han visto hoy en este tiempo una abundancia en sus vidas. Cuando realmente mucha gente está pasando apreturas, escasez, porque no puede trabajar, no está vendiendo de la misma manera. Hay gente que no está vendiendo, o sea, trabaja, tiene sus negocios y no está vendiendo igual, pero le está abundando. Es como nosotros no estamos recogiendo ofrendas ni diezmos, pero está abundando. La comida no falta, los pagos, hasta yo les he dicho, nos hemos metido a hacer contratos para la red de internet acá en la iglesia. Estamos en otros proyectos y es cuando quizás menos ofrendas y diezmos han habido. O sea, ¿cómo? Eso es exactamente cuando le entregaron al Señor aquellos 5 panes y 2 pececillos y comieron más de 5,000 gentes. ¿Y cómo? No le hallamos una lógica humana. Esos son milagros de Dios, milagros de provisión. Entonces creo que sí debe de hacerlo. Si usted puede traerlo, no puede traerlo, eso Dios sabrá, le mostrará a usted de qué manera. A mí no me han dicho, Pastor Will, usted tiene que traer los diezmos aquí a Guatemala. No me lo han dicho, pero yo estoy averiguando, he averiguado cómo lo tengo que hacer y solo estoy esperando el poder salir el día que me toca para ir a depositar y poder dar mi diezmo también como hijo de Dios. ¿Y cómo no lo voy a hacer si Dios nos ha sobreabundado como familia? Así que, pues mis amados hermanos, el tiempo ya se nos pasó. Así que las disculpas del caso, ¿verdad? Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, ¿verdad? Así que las preguntas, que han quedado varias, ¿sí? Vamos a responderlas el día de mañana. Así que nos despedimos orando. ¿Me ayudas a orar, por favor, en esta tarde? Dios les bendiga, mis amados, y nos vemos mañana a la misma hora. Oramos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar, Padre, aprovechando, Señor, y poder conocer más de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas cada uno de esos hogares, Señor, familias representadas que hoy han estado pendientes, Señor, de esa transmisión, Señor, que tu mano de poder, tu mano de provisión, de salud, de paz, sea sobre cada uno de ellos, sea sobre esta congregación, Señor. Que cada día, Padre, tengamos el anhelo, Señor, tengamos el hambre, tengamos la sed, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, que tu sabiduría sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Despierta, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, ese deleite por tu palabra, ese deleite por tu presencia, esa hambre por ti, Señor. Porque sabemos, Padre, que lo único, Señor, que nos ha sostenido, nos seguirá sosteniendo y nos sostiene hasta el día de ahora es tu palabra, Señor. Amén. Padre, bendice, Señor, este pueblo, bendice cada familia. Y siempre te pedimos, Señor, por mis amados hermanos que están al frente, trabajando en un negocio, Señor, salen día a día, Señor, a ganarse el pan de cada día, Señor, pero también bendice a aquellos hermanos, Padre, que están trabajando en medio de la salud, Señor, que tu sangre poderosa los cubra día con día, Señor, que no llegue ninguna plaga, Señor, a ellos ni a su familia, Señor, guárdalos, que ellos sean luz, Señor, que ellos puedan ser testimonio vivo de lo que tú haces cuando tú eres quien nos gobierna, Señor. Por favor, bendice, Señor, por favor, cúbrelos. Guárdalo, Señor, y bendecimos cada negocio, cada trabajo, Señor, de mis amados hermanos. Que seas tú, Señor, proveyendo, que seas tú, Señor, guardando, y quien seas tú, Señor, haciendo grandes cosas en medio de tu pueblo. Bendecimos, Señor, las mesas de esta congregación. Bendecimos cada casa, cada familia, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre, y que día a día, Señor, estemos al pendiente de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén
y amén. Amén. Así que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. Bendiciones. ¿Por qué estás aquí? No es casualidad. Es porque sabes que no puedes vivir un solo día separado de Cristo. Es porque su palabra alimenta nuestro espíritu. Es porque hemos entendido que no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Ebenecer, proclamando que Jesús es Dios.